15ª entrega de ¿Qué es el Vedanta? Continuamos diciendo, por lo tanto, la guía de un maestro perfecto que conozca los senderos y también pueda profundizar la mente del discípulo es necesaria. Comúnmente, el ser humano no conoce bien sus propias inclinaciones, es atraído por el intelectualismo y se considera apto para seguir el sendero de no dualismo. Pero para los hogareños, que son la mayoría de la humanidad, esto es peligroso. Hasta que uno no renuncia a todos los goces mundanos y a todos los deseos en los cielos, no es apto para seguir este sendero. La renunciación total, interna y externa, es un requisito imprescindible de este sendero. La actitud de la devoción es la mejor en esta época en la que el ser humano no puede superar la identificación con su cuerpo. En este sendero no hay que arrancar los tiernos sentimientos humanos, sino dirigirlos hacia Dios. Se puede establecer cualquiera de estas relaciones con Dios, a saber, la de un servidor hacia su amo, la de un niño hacia su madre o padre, la de un amigo y otras por el estilo. La cosa esencial es amar a Dios con todo el corazón, rogarle constante e ininterrumpidamente que se revele en nuestro corazón. Debemos destacar aquí que la renunciación, por lo menos interna, es indispensable en este sendero también. A menos que uno se aparte de los apegos y cosas mundanas, se hallará imposible de fijar la mente en Dios. El constante recuerdo de Dios es el mejor modo de dirigir la mente hacia Él, pero esto no se puede adquirir en unos pocos días. Es una tarea de toda la vida. Por consiguiente, el aspirante debe asignar cierto tiempo de su vida diaria, especialmente durante las horas de la madrugada y el anochecer, a la oración, y llevar a cabo esa práctica sin falta todos los días. El que anhela ver a Dios sentirá el impulso de hacer esta práctica sin que nadie se lo diga. También es cierto que a medida que uno avance en la práctica sentirá ese anhelo más y más, hasta tanto uno debe continuar rezando como si fuera un deber. Al principio se hace como si fuera un sadhana, que se llama, siguiendo cierto estilo de vida que va llevando a profundizar estas enseñanzas, esta práctica. Y vemos también de que tiene esto que está explicando acá es lo mismo que explica Bhagavad Gita al final el último capítulo, que dice que en realidad la manera más fácil de alcanzar este conocimiento en el principio es la devoción, el amor a Dios. Aunque existen diferentes relaciones, como dice, hay una relación de como padre e hijo, o como hermano, como amigo. Hay una relación con Dios como persona, de todas las formas humanas también hay una relación con Dios. Pero incluso puedes tener una relación con Dios a través del conocimiento. Únicamente las personas que practican el estudio de las escrituras también tienen un contacto con Dios a través del conocimiento, lo que se llama Jnana Yoga. Y si esa relación la lleva a través de la devoción, se llama Bhakti Yoga. Si lo lleva a través del intelecto, se llama Buddhi Yoga. Y si lo lleva a través de la acción, se llama Karma Yoga. O sea, hay diferentes formas de alcanzar ese nivel. Incluso hay personas que practican únicamente el yoga de asanas para poderse encontrar a sí mismos y no tienen un concepto de un Dios, sino que llegan a un estado en el cual únicamente se concentran en sí mismos y se tratan de descubrir a sí mismos, que también es una forma de llegar al interior, que es donde está el Espíritu Supremo, en el corazón. Entonces, todos los sistemas para poder alcanzar este nivel de conciencia son válidos. Y sobre todo la idea de que explica en el comienzo de esta entrega, el encuentro con un maestro espiritual. El encuentro con un maestro espiritual sincero es muy difícil, porque la mayoría de lo que vemos en el mundo material
generalmente es comercio, por ejemplo. Consigues un maestro que quiere que le pagues una cuota, quiere que le des una donación, quiere que les pagues el curso de yoga. O sea, todas las relaciones son netamente relaciones comerciales. Pero lo que son la relación pura con el maestro espiritual es la relación que puedes tener directamente con Krishna, por ejemplo, a través del estudio del Bhagavad Gita, que ya lo hemos hecho, pero también tenemos ahí que puedes conseguirlo a través de lo que es el Vedanta Sutra o lo que es los Upanishads. Hay mucha literatura muy buena para conectarse directamente con el Espíritu Supremo a través de las enseñanzas que Él ha dado, como en el caso del Bhagavad Gita, que la ha entregado directamente. Krishna mismo entrega este mensaje y este conocimiento a Arjuna, que es el que nos representa a nosotros para poder alcanzar este estado de conciencia. Entonces, ya tenemos claro de que primero que nada es conseguir un maestro espiritual, después saber de que hay diferentes relaciones con el absoluto y sobre todo conseguir alcanzar la sinceridad para que esta práctica sea más fácil y sobre todo todos los días una práctica. La práctica tiene que ser un poco en la mañana, un poco en la noche, pero tiene que haber práctica. Eso es lo que nos hace educar la mente, que es muy importante porque la mente se quiere ir a cualquier lado. Y a través de este conocimiento, a través del yoga, lo que hacemos es controlar la mente, educar la mente y establecernos en algo superior, que no es solamente este mundo material. Bueno, de a poquito iremos aprendiendo un poquito más de lo que es este Vedanta, que es lo que es este resumen de este conocimiento trascendental que es llamado los Vedas. Jai, Hare Krishna, Namaste.